chicos, buenos días a todos. Ya vamos a empezar. Vamos a compartir pantalla. Estamos trabajando en esta práctica número 6, que estábamos creando funciones. Hicimos dos funciones. Esta para calcular un periodo a partir de un nombre de un mes. Y esta otra, esta la de la zona, a partir del nombre de una tienda. Esas fueron las que hicimos, lo habíamos hecho desde el programador acá en Visual Basic, donde estas eran las dos funciones que habíamos trabajado. La primera recibía un parámetro de tipo string y devolvía un string. La segunda recibía un parámetro que era un número, el número de la tienda, y también devolvía un string. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Alguien? ¿Todos estamos claros? Acuérdense que el secreto de todo esto es que ustedes resolvemos esto en clase, yo lo voy explicando. Es hasta cierto punto una gran ventaja que lo tengamos grabado porque ustedes pueden ir repasándolo cuando lo están haciendo si tienen alguna duda. Pero acuérdense que la idea es que ustedes puedan resolver las prácticas solos, ¿verdad? Que empiecen de cero, bajan la plantilla y llegan y lo resuelven. En el momento en que ustedes lo puedan resolver solos, estamos bien preparados para los exámenes, el examen que viene, ¿verdad? Que obviamente es de macros. Entonces, si alguien tiene cualquier duda, recuerden que esto es importantísimo que me lo vayan preguntando de una vez porque todo es acumulativo. Entonces, si les queda una duda ahora y no la resuelven correctamente, después va a ser más complicado cuando eso sea parte de otra cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Okay, si no tenemos preguntas, no veo a nadie, ¿no? Profe, Entonces, ajá. buenos días. Entonces, con respecto a lo del DIM y que luego, digo el nombre, puedo elegir cualquiera de las dos opciones para desarrollar o sea, todo. Sí, digamos, en estos casos específicos, perdón, yo podría hacerlo directamente, como hicimos acá, ¿verdad? Con la función, en esta también, donde habíamos dicho que entonces en vez de poner nombre zona y declarar esta variable, de una vez íbamos a poner el nombre de la función, zona igual a central. Se puede hacer de las dos formas. Ok, Para y efecto de habrán, algo como esto, ¿verdad? Yo puedo asignar el nombre directamente a la función o también puedo utilizar una variable de memoria. Y ahí cualquiera de las dos formas es correcta, también para efectos de calificación. No es que si me lo hicieron sin la variable de memoria lo tienen malo, no, no. Ustedes escogen, como les digo, la forma que sea más fácil de entender para ustedes o la que les quede más cómoda, la que sientan mejor. Lo ok, importante a final de cuentas es que siempre devuelvan el nombre, digo, el valor en la función, ujú. que no les vaya a Ok, profe, faltar esta instrucción. entonces, entonces, no va a haber en ningún, o sea, en ningún tipo de ejercicio de este tipo que sea obligatorio usar el DIM. Si lo uso como arriba y lo termino bien, que esté, ¿verdad? Que devuelva Bien el valor hecho. correcto. Mientras devuelva el Ajá, valor correcto no hay problema. ok, Lo que pasa es que, o sea, no es que no tienen que usar el DIM, es que depende de lo que tengan que hacer si van a necesitar algo, ¿verdad? En este caso específico no, porque calculamos directamente el valor que vamos a devolver. Pero, por ejemplo, yo podría decirles, bueno, no, después vamos a ir viendo cómo se pueden usar las variables para no enredarlos ahorita. Digamos, hoy que vamos a ok, hacer una subrutina, van a ver que ahí hay unas variables de memoria que sí necesitamos. O sea, definitivamente las ocupamos, aunque sean valores temporales. Pero entonces ahí lo vamos trabajando poco a poco, ¿verdad? Como les digo, a final de cuentas, si yo les pido que me hagan una macro y ustedes detectan que es una función, lo que yo necesito es que en algún momento a la macro le asignen el valor que va a devolver. Porque si no, digamos, acá está directamente, entonces no tengo problema. Pero si ustedes aquí lo asignan a nombre zona y se les olvida poner esta instrucción donde lo asignan a la función, ya ahí no devuelve nada. Entonces son esos pequeños detallitos. ¿Ok? ok, Pero entonces si gracias. quieres, terminemos esta y hacemos la práctica de hoy, que ahí también vamos a ir viendo otros usos de variables y si seguís con la duda me volvés a preguntar, ¿de acuerdo? De acuerdo, profe, gracias. ¿Alguien más? No, ok.
Entonces, vamos a ver. Ahora tenemos, ya hicimos esta y ya hicimos esta. Ahora tenemos esto, otro ejercicio. Me dice, cree otra macro que también va a ser de tipo función, que calcule y devuelva el monto real pagado por el cliente, que reciba como parámetros el importe de la venta y el porcentaje de descuento realizado. Esto lo tenemos acá. En la columna E tenemos el importe de la venta, ¿verdad? Que son euros. Y en la columna F tenemos el descuento. Ahí acordarnos que siempre que trabajamos con un porcentaje, el porcentaje representa un valor numérico entre 0 y 1, ¿verdad? El 50% es 0.5. Entonces, a acordarnos también, creo que se los había mencionado cuando estábamos viendo lo de Excel, que para efecto de programación, estos valores siempre tenemos que manejarlos como su valor numérico. El 0 punto y los decimales correspondientes. No utilizamos nunca el símbolo de porcentaje en programación. ¿Bien? Entonces, esas son cositas que tienen que tener claro. Aquí lo podemos utilizar en Excel y lo entiende, pero en programación nos va a generar un error. Entonces, dijimos que lo que vamos a hacer es calcular esta columna. Entonces, el primer parámetro es el importe de la venta y el segundo parámetro es el descuento. Y me devuelve este pago. Entonces, vamos a declarar la función, igual que hicimos acá, después del end function, de la última función. Bueno, digo yo después, eventualmente podrían ponerlo acá, en medio. Lo importante es que si empiezan una macro nueva, esté entre el final de una y el inicio de otra, ¿verdad? Tendrían que empezar a escribir en este punto. Si empiezan a escribir aquí en medio de una macro, ahí sí vamos a tener problemas. ¿Qué nombre le ponemos a esta función? ¿Qué nombre quieren? ¿Una idea? Despiértense, chicos, vamos a ver. Un nombre para esta función. Pago. ¿Perdón? Pago. Pago. Función. Uy, aquí le ponemos pago. ¿Ok? Esa es mi función pago. Listo. Ahora entonces dice, tenemos los dos parámetros que es este. Hay que ponerle un nombre que puede ser importe, ¿verdad? O importe puede ser. ¿Qué tipo de dato tenemos que asignarle a este parámetro? ¿Se acuerdan que teníamos la hojita aquella con los tipos de datos? Había una diapositiva y hay una hoja en mediación virtual que dice tipos de datos. Esa, acuérdense de tenerla a mano mientras se van acostumbrando a los tipos de datos y a qué valores tienen. Habíamos dicho que para números decimales, que obviamente la moneda permite números decimales, teníamos el single, teníamos el double y teníamos el currency, y que el currency era el más adecuado cuando hablábamos de cantidades monetarias. Entonces, siempre que hablemos de una cantidad monetaria, dejemos ese, que lo que me da es un máximo de 4 decimales, que es suficiente para una cantidad monetaria, y entonces el resto de las posiciones, por decirlo así, se pueden manejar para la parte entera del número. Entonces, esta va a ser de tipo currency. ¿Ok? Ese es el primero. El segundo parámetro es este, el porcentaje de descuento. Entonces, le podemos poner porcentaje. Vean que acá yo pongo el segundo parámetro separado con una coma con respecto a la información del primer parámetro. En estos otros casos solo teníamos un parámetro. Entonces, por eso pongo el parámetro, el tipo de dato y cierro el paréntesis. Acá, con la coma lo divido. Todos los parámetros van dentro del mismo par de paréntesis. Entonces, en este caso, digamos que este es descuento. ¿Qué tipo de datos le podríamos asignar al descuento? Si dijimos que necesitamos decimales y que siempre, por ser un descuento, va a ser entre 0 y 1. ¿No tienen los tipos de datos a mano? No. Ok. El tipo de datos más pequeñito es este, el single. Igual sigue siendo un dato muy grande para tener un número entre 0 y 1, pero como necesito los decimales, ni modo. Eso es lo que tengo que tener. Entonces, vean que ya ahí tengo mis dos parámetros. Como ya no hay más, ahora sí está cerrado el paréntesis, ya no voy a escribir más. Si hubiera un tercero, vuelvo a poner aquí una coma y aquí pongo el nombre y pongo el tipo de dato.
Ahora, me devuelve la función el pago realizado. El pago realizado también es una moneda, ¿cierto? Porque va a ser esto multiplicado por el descuento y aquí voy a poner la cantidad, la real pagada. Entonces, la función me devuelve un tipo de datos que sería... ¿Quién me contesta? Profe, sería currency también. Exactamente, currency. Perfecto. Entonces, ahí ya esta es la declaración de mi función. Así, tal cual. Entonces, ahora yo digo, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Verdad? Ya, pensando en el algoritmo propiamente dicho. Entonces, vamos a trabajarlo. Aquí quiero que no haya abierto ese archivo. Es este. Vamos a ponerlo por aquí. Ese sería el 2. Ok. Entonces, vamos a ver. ¿Prefieren que lo hagamos en lenguaje natural o en pseudocódigo? Para no estar escribiendo los dos, porque es como muy repetitivo. En pseudocódigo. Ok. Entonces, ya tenemos el importe de la venta. Ya tenemos el porcentaje de descuento. Cuando voy a calcular el monto real pagado, lo primero que tengo que hacer es saber cuál es el monto, la cantidad de euros en este caso, que representan el descuento. Entonces, yo necesito calcular el monto de descuento y eso lo hago multiplicando el importe, que es el parámetro, por el descuento, que es el porcentaje. ¿Cierto? Así que yo tengo ese monto de descuento, entonces resulta, mira, en todos estos he puesto 5, no importa, que entonces el precio pagado lo puedo calcular diciendo que al importe total le voy a restar el monto del descuento y con eso ya tengo el precio que fue pagado. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Me preguntas? Entonces vean que esta es una función muy sencillita, no tiene este tipo de estructuras condicionales ni tiene ciclos, simplemente tiene estas asignaciones. Entonces, ya yo con esto tendría el resultado, lo que tendría que devolverme la función es este valor, el precio pagado. Eso es lo que me tiene que devolver. Tengo entonces dos formas de hacerlo. Vean que aquí yo lo hago como paso por paso. Puedo generar, crear ahí, definir una variable de memoria para guardar el monto del descuento porque lo necesito calcular aquí y después necesito usarlo en la segunda instrucción. O perfectamente yo podría eliminar toda esta. Vean que a nivel de algoritmo yo las pongo. Estoy hablando ya a nivel de la codificación. Yo podría eliminar todo esto y cambiar monto descuento por esto que tengo acá. Entonces yo aquí, en vez de poner el monto descuento, yo aquí pondría, esto no me hace caso. Vamos a ver. En vez de poner este monto descuento, yo pondría importe menos el importe por el descuento. Cualquiera de las dos igual es válida. Entonces puedo utilizar la variable de memoria o puedo usarlo sin la variable de memoria. ¿Cómo prefieren que lo hagamos? Fíjense que para efecto del algoritmo esto lo dejo así porque tiene que quedar muy, muy claro el paso a paso que voy a ir siguiendo. Ya para efecto de la codificación es donde tengo que decidir si declaro la variable de memoria o si prefiero hacerlo directamente. ¿Cómo quieren que lo hagamos? Directamente. Ok, entonces vamos acá a la programación y entonces al hacerlo directamente, yo lo que hago es asignarle al nombre de la función directamente. Voy a decirle que esto es el importe menos el importe por el descuento. Entonces queda así de sencilla la función. Así que la tengo. Entonces nuevamente voy a ir a utilizarla en el Excel porque ya es una función
ya está declarada en un módulo, entonces ya desde Excel en la lista de funciones va a aparecer. ¿Okay? Entonces venimos al Excel y aquí le decimos, ok, vamos a utilizar pago. Mira, y esta existe otra función. Bueno, no me sirve ese nombre, porque existe otra función, vean, que se llama pago y me va a solicitar estos parámetros. Entonces vamos a ponerle, vamos a ir a cambiarle el nombre. ¿Se acuerdan lo que les había dicho? ¿Perdón? Calcular pago. Calcular pago, ok. Sí, lo que les había dicho de que los nombres reservados de Excel, de Visual Basic y esos no los puedo utilizar. Entonces, digamos, aquí sí le ponemos calcular pago, ya ahí sí. Si le cambiamos el nombre aquí, tenemos que cambiarle el nombre acá también, ¿verdad? Calcular pago, porque si no, va a asumir que esto es otra variable de memoria y no vamos a tener el resultado como que lo devuelve la propia función. Entonces, vamos a ponerle calcular pago ahí. Uy, aquí la tenemos de primerita, calcular pago, y le ponemos los parámetros que serían el importe de la venta. Aquí, igual que las funciones, dividimos los parámetros con punto y coma, si lo tienen con punto y coma en su computadora, o con coma si lo tienen como coma en su computadora. Y el segundo parámetro. Y ahí me lo calcula. En este caso, como era 0%, pues obviamente queda igual, no hay ningún descuento. Arrastramos la fórmula, la referencia es relativa. Y ahí tengo los resultados para cada uno de ellos. ¿Ok? ¿Alguien, algo le falló? ¿Tiene alguna duda? Voy a poner la parte de programación para que la tengan ahí. ¿Estamos bien? Sí, profe. Profe, ¿qué es lo que se pone en el parámetro cuando ya se pone la función? En la hoja de Excel. Sí. En este caso ponemos primero el importe de venta y después el descuento. Ok, gracias. Aquí acuérdense siempre, ¿verdad? Que donde yo declaro la función, yo pongo el orden. Yo digo primero el importe, después el descuento. Entonces, siempre cuando utilice la función, o en general en cualquier macro, cuando la voy a ejecutar, tengo que enviar los valores en ese mismo orden. Si yo pongo primero el descuento y después el importe, pues obviamente el resultado va a ser incorrecto. Y digamos, en estos, aunque sean diferentes tipos de datos, los dos son valores numéricos con decimales, entonces no habría tanto problema. Pero si yo dijera que este es string y este es un single, y les cambio el orden cuando lo voy a ejecutar, ahí sí voy a tener un error durante la ejecución, porque no estoy respetando los valores tal como fueron definidos. Entonces, siempre en esta parte, ¿verdad? Que es la definición de la macro, escribo y después, siempre que los utilice, tienen que estar los parámetros escritos exactamente en el mismo orden. ¿Ok? Está bien. Ya con esto terminaríamos esta práctica. ¿Cómo lo vieron? ¿Qué tan complicado? Profe, una pregunta. Ajá. Si quisiéramos usar la otra forma, el de declarar la función que en el algoritmo se puso, sería con dim. No, la otra forma sería hacerlo usando una variable de memoria. Ajá. Si quieres hacemos aquí el ejemplo para que veas cuál sería la diferencia. En realidad es muy poca. Podemos calcular pago 2, ¿verdad? Entonces, los parámetros van a ser los mismos. Y el valor que vamos a devolver también va a ser el mismo. Entonces, lo que yo hago es que yo digo aquí, por ejemplo, declaro la variable memoria, monto descuento, esta debería ser de tipo currency, porque voy a poner la cantidad monetaria. Entonces yo pondría, ok, a monto descuento, le voy a asignar lo que es el importe multiplicado por el descuento, que es esta parte que tenemos aquí entre paréntesis. Y después digo, y a calcular pago 2, que es el nombre de la función, le voy a asignar el importe menos el monto del descuento.
Entonces, ves que a final de cuentas es lo mismo, pero como les digo, a veces, dependiendo del algoritmo, de qué tan complejo sea o lo demás, a veces tal vez es más claro tenerlo almacenado en una variable de memoria como esta, el valor temporal. Otras veces, pues puede ser más práctico hacerlo directamente, ¿verdad? Si yo esto lo utilizo allá, calcular pago 2, vamos a ponerlo como por aquí, vamos igual, calcular pago 2, igual, yo le pongo este parámetro y le pongo este otro, y ahí me va a dar lo mismo. Bueno, esta no tiene el formato de número, entonces pone más decimales y no pone el símbolo, pero vean que a final de cuentas el resultado es el mismo. Por eso les digo, escojan el que sientan más confortable para ustedes, más entendible, porque a final de cuentas lo que necesitamos es que cumpla con el valor. ¿Cuál de los métodos? Cualquiera. Mientras el resultado sea correcto, pueden utilizar cualquiera de los métodos. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Entonces, vamos más bien ahora, vamos a salvar esto. Vamos con la práctica 7. Aquí, la práctica 7 se basa en un archivo muy parecido a este, pero vamos a abrirlo porque tiene una columna adicional. Entonces, vamos a dejar este así. Voy a cerrarlo. Y ahora voy a abrir la otra, que como les digo es muy parecida. Pero ahora vamos a trabajar un poquito con lo que son ya las subrutinas. Aquí mantenemos, en este es el archivo, solo que vean que no tenemos asignado ni el periodo, ni la zona, ni el pago, ni el monto en colones. Sin embargo, ya sí tenemos, como ya creamos esas funciones, ya están aquí calculadas. Solo que vamos a hacer algún tipo de modificaciones para que en vez de que nosotros creemos una función y vayamos a aplicarla en cada una de las celdas, más bien vamos a crear una subrutina que ejecuta todas las funciones automáticamente. Entonces, básicamente con un clic del usuario se calcula todo. ¿Ok? Eso es lo que vamos a trabajar. Solo déjenme ver de la presentación. Déjenme ver por aquí, ¿dónde está la creación de subrutinas? Que creo que había algo que tenía que enseñarles de la presentación. Ok, sí, las funciones integradas. Tal como Excel, propiamente dicho, tiene su conjunto de funciones que podemos utilizar nosotros, ya están hechas, no hay que inventar el agua tibia, pues igual lo que es Visual Basic tiene funciones, diferentes tipos de funciones que podemos utilizar dentro de la programación para facilitarnos algunas cosas que son de uso bastante común. Entonces ya vienen hechas y nosotros solo las utilizamos. Vamos a ver algunas otras estructuras de programación y vamos a crear las subrutinas. Las funciones integradas, entonces como les dije, ¿verdad? Ya están provistas por Visual Basic y entonces lo que tengo que identificar bien igual que en Excel corriente son los parámetros que tengo que utilizar para obtener un resultado específico. Y como son funciones integradas, son funciones, me devuelven un valor específico que puede ser asignado en una celda o en una variable de memoria. El resultado queda almacenado ahí. Básicamente tenemos estos tipos de funciones integradas. Hay algunas otras como de archivos y demás, pero eso todavía no lo vamos a trabajar. Eso lo vamos a ver más bien en administración de proyectos. Tenemos para manejar, para cadenas o textos, los strings, que lo que me permiten es manipular ese tipo de cadenas. Yo puedo, por ejemplo, preguntar con esta función, el len, cuál es el tamaño de la cadena de caracteres, por cualquier razón que lo necesite. El trim, lo que me hace, se lo voy a poner acá, por ejemplo, para que lo vean. Digamos, si yo tengo este texto, todo lo que está entre comillas, por ejemplo, hola mundo, digamos así. Cuando yo aplico el trim de esto, por aquí,
lo que hace es que verifica todos los espacios en blanco que hay adelante del texto y todos los que hay atrás, al puro final. Los elimina y entonces me queda esto. Así. Entonces vean que no me va a eliminar los espacios en blanco que haya en medio de las palabras. Eso sí los va a respetar, pero me quita todos estos que tenía aquí adelante y todos estos que tenía aquí al final. Entonces es una forma como de limpiar los textos que escriben los usuarios cuando a veces hasta sin querer dejan esos espacios en blanco que eventualmente como un espacio en blanco es un carácter, nosotros no lo vemos, ¿verdad? Porque no tiene ninguna simbología, pero esto que está aquí es tiene una representación, tiene un código ASCII y demás. Entonces, para ella, a la hora de hacer comparaciones, eso equivale a un carácter. Entonces, esto es lo que me hace la función trim. Eliminar los espacios antes y después para dejármelo de esta forma. Después tengo también, está. Por ejemplo, este left es como igual a la función izquierda que tenemos en el Excel, que entonces yo puedo obtener los caracteres de la parte izquierda de un texto, igual el right me obtiene los caracteres del lado derecho. El mid lo que hace es ubicar textos en medio de otro texto y así hay otro montón. Tengo funciones matemáticas donde como las más utilizadas son la de valor absoluto, el número. Esta es para generar un número aleatorio entre 0 y 1. Este sirve para hacer redondeos, este sirve para cambiar el signo de un número entero. Después tenemos, perdón, entero no, de cualquier número, puede ser un número con decimales, pero le cambia el signo. Para fechas y horas tengo, bueno, date, que es la función que me devuelve la fecha del día, del momento en el que se está ejecutando esa función. El dateDiff lo que hace es que yo le puedo poner dos fechas y me pone la diferencia en cantidad, bueno, por defecto en cantidad de días. Me dice la cantidad de días que hay entre una y otra fecha. Pero eventualmente yo podría decir si quiero calcularlo en semanas, en meses, en horas, y entonces a partir de esa configuración de esos parámetros, pues me devuelve la cantidad entre las dos fechas especificadas. Year, month y day funcionan con un parámetro que es una fecha específica y entonces, como su nombre lo indica, con el year yo obtengo, saco el número correspondiente al año para esa fecha. Con el month saco el número correspondiente al mes y con el day saco el número correspondiente al día para la fecha que incluye como parámetro. Now me da la fecha de ahora, del momento en el que se está ejecutando junto con la hora exacta. Weekday, pues entonces me dice cuál es el día de la semana que corresponde a una fecha específica. Entonces ahí hace todo el cálculo y si ustedes ponen, no sé, 27 de febrero de 1978, entonces le van a decir, no sé, miércoles, por decir algo. Ese era el día de la semana. Que a veces se puede necesitar para algo. Algunas que son informativas o de comprobación, también se llaman, lo que hacen es que a partir de un valor me establece si el valor es vacío, si el valor puede ser numérico, si el valor puede ser una fecha, si el valor es nulo o si el valor, en el caso sobre todo de funciones, de alguna fórmula, sí generó algún tipo de error. Entonces, ¿cómo funciona? Por ejemplo, yo me vengo acá y yo tengo, ¿sí, Adrián? En Visual Basic un valor nulo, ¿qué sería? ¿Un valor qué? Nulo. Un valor nulo es cuando no tiene nada asignado. ¿Y en qué eso, digamos, una variable puede ser nula? No, no funcionan variables, pero puede funcionar en celdas, por ejemplo. Ah, ok, gracias. Sí, las variables siempre tienen un valor por defecto, entonces una variable de memoria no va a tener un valor nulo. Pero yo sí puedo verificar si el contenido de una celda es nulo. Entonces, en ese caso, dependiendo de eso, ahí veo qué instrucciones tendría que hacer. Digamos, ahora no lo hemos trabajado y creo que eso lo trabajamos en administración de proyectos, pero digamos, yo puedo declarar variables de memoria también de tipo objeto. Entonces, puedo declarar una variable de memoria que sea una celda, por ejemplo, o puedo declarar una variable de memoria que sea un archivo.
Y entonces yo podría verificar también si el contenido de una variable de tipo objeto es nulo en un momento dado. Bueno, entonces les decía, por ejemplo, si yo tengo este texto, no sé, 125, 12.5. Esto es un valor de texto, porque está entre comillas. Pensemos que puede ser el resultado de un input box, ¿verdad? Yo le presenté la ventanita al usuario, le dije, no sé, deme el precio unitario de tal producto y me puso eso. Esto es un valor de texto. Entonces, yo puedo venir con una función de estas, digamos así, isNumeric, este valor escrito por el usuario. Porque acuérdense que yo no puedo saber qué cosa va a escribir el usuario. Entonces, esto me va a devolver verdadero. Me va a escribir verdadero porque este valor puede ser convertido en un número. Puede ser convertido a 1250. Sigue siendo un texto, pero yo podría convertirlo en un número. Mientras que si yo tengo esto, digamos, isNumeric de hola, esto me va a devolver el valor falso. ¿Por qué? Porque hola no tiene un valor numérico, es un texto nada más. Son símbolos tipo carácter que no me van a permitir convertir esto en un número. ¿Por qué me sirve esto? Porque si yo estoy solicitando una cantidad al usuario, digamos el precio unitario, y necesito multiplicarlo por la cantidad de unidades vendidas, entonces yo esto puedo convertirlo en un número y hacer la multiplicación. Pero si yo no me fijo en qué fue lo que el usuario me escribió y me escribió hola y yo hago la multiplicación con el valor numérico de hola, el valor numérico de esto me va a generar un error. Y entonces ya voy a tener un error en la ejecución. Y lo que menos queremos es que se genere un error ahí y que el usuario vea error y que le aparezca el código de programación y demás. Entonces, yo utilizo este tipo de funciones antes de hacer alguna operación específica para hacer esa validación. Igual yo puedo decir isDate. Entonces yo le pongo un valor, por ejemplo, si le pongo esto de aquí, hasta aquí. Con el isDate me va a devolver falso. Porque para que sea convertido en una fecha, tiene que venir en el formato de día, mes, año, por ejemplo. Eso sí lo podría convertir a una fecha. Pero como les digo, estos de comprobación, lo que me devuelven es un valor falso o verdadero, si podríamos o no podríamos convertir el valor que viene como parámetro, en este caso a un número, o eventualmente a una fecha. Me va a volver igual verdadero si el valor que yo estoy verificando con isEmpty está vacío. Me puede devolver verdadero si lo que estoy verificando, el contenido de un objeto, es vacío. O isError me devuelve verdadero si hay una fórmula que estoy incluyendo ahí que me devuelve algún tipo de error. Así que yo utilizo estas, podría utilizar las de conversiones. Entonces, en este caso, por ejemplo, si el número este puede ser convertido en un número, digo, el valor puede ser convertido en un número, entonces yo podría decir, ok, convierta a currency 1250. Y el resultado que me va a dar eso va a ser 12,50. Ya es un valor y como es un currency, ya me lo va a poner como un valor numérico, ya ahí le va a aplicar que el punto lo va a representar como una coma, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo hago la verificación, si es verdadero, puedo hacer la conversión y ya obtengo el resultado que yo quería. Obviamente son instrucciones diferentes, ahí lo vamos a ir viendo poco a poco, pero esa es la idea de utilizar las informativas y las de conversiones. Para cada tipo de datos existe una convert to y el tipo de dato. A integer, a string, a date, a currency, puede usar el byte, el long, el single, cualquiera de esos. Y también existe una función que se llama val también, que esa la utilizaría así, por ejemplo, val, digamos de esto, que esa también me devuelve el valor numérico de una variable que tengo que haber verificado primero, perdón, de un valor
que tengo que haber verificado que pueda ser convertido en un número. Entonces, esta es otra que también podríamos utilizar, vale. Y después tenemos estas de interacción, ¿verdad? Que son el message box, que ya vimos que es una ventanita que despliega un mensaje, y el input box, que es la ventana con el mensaje, más el espacio para que el usuario me escriba un valor. Ahora les digo, estos son como los tipos de funciones que hay. Igual que, bueno, no son tantas como en Excel, pero hay un montón. Aquí en este sitio, vamos a ir un momentito a ese sitio. Aquí las tengo. Entonces ustedes pueden decir, ok, funciones para manejo de cadenas. Y aquí se viene y aquí están. Split, string, number, format, todo esto que tienen ahí. Ahí están. Si quieren ver las matemáticas. Entonces esas aquí son todas estas. Bueno, ven que no son tantísimas como en Excel, ¿verdad? Pero sí hay bastantes. Si quieren las de fecha y hora. Aquí hay más, ven. Todavía más de las que les pusimos allá. Y así, para cada una de esas, entonces tengan ese enlace a mano para cuando necesiten sacar algo así, vean si ya existe una función que me ayude a hacer ese tipo de cosas y entonces la usan para no tener que matarse la cabeza haciendo cosas que ya están hechas y que vienen incluidas en el Visual Basic, ¿ok? Después de esto, bueno, las estructuras de programación. Habíamos visto el condicional, el if, ¿verdad? Que es el condicional por excelencia. Sin embargo, tenemos este otro que se llama el select case, que funciona bastante parecido. La diferencia más radical que tenemos es que cuando yo utilizo un if, yo puedo hacer una comprobación de varias condiciones al mismo tiempo, cosas diferentes. Entonces, por ejemplo, si yo voy a calcular la cantidad de alimento que le tengo que dar a un perro, por decir algo. Entonces, yo podría con el if decir, bueno, si el perro es de raza labrador y pesa más de 30 kilos, entonces hago tal cosa. ¿Verdad? Yo puedo hacer ese tipo de validaciones donde estoy verificando algo relacionado con la raza y estoy verificando algo relacionado con el peso. La diferencia entonces con el select case es que yo no puedo trabajar eso. Yo digo select case y digo cuál es el valor que voy a validar. En este caso, bueno, es aquello de la entrada al museo. Pero en esto que les decía de los perros, yo podría hacer un select case de la raza del perro. Y entonces aquí para cada case de estos pongo los posibles valores. Pero yo no, o hago la raza o hago el peso. Pero no puedo hacer las dos. Solo puedo hacer una sola validación acá. Entonces, como les digo, dependiendo de lo que necesite, puedo utilizar el select case, si es una única condición que voy a revisar. Pero si son varias, sí necesito utilizar un if. En este caso, que era aquello de que la edad del visitante, entonces yo podría ponerlo, aquí esto era más para que vieran las diferentes formas en las que puedo utilizarlo. Puedo poner un valor específico. Primero siempre pongo select case y lo que voy a revisar. Y por cada valor yo pongo case, en este caso 0. Entonces lo que hace es verificar si esto es igual a 0, entonces el costo del tiquete es 0. Puedo escribir rangos, case de 1 hasta 18. Entonces, en todo este rango, para esta variable, yo tendría que el costo del tiquete es igual a 2. Puedo poner valores específicos. O sea, ya no como un rango, sino una lista de valores, como en este caso, case 25 o 50. Entonces, si es alguno de estos dos, el costo va a ser 4. Puedo ponerle una condición así de tipo mayor que, igual que. Entonces yo le pongo case is, obviamente este valor, mayor o igual a 65, este es el costo del tiquete, y puedo poner, en el caso de que no se haya cumplido ninguna de estas, pues entonces, este es el valor. Esa es la forma en la que trabaja el case. Este lo ponen como una estructura condicional. Yo en realidad no entiendo por qué como condicional. A mí me recuerda más al funcionamiento de un ciclo, porque es como repetir instrucciones para un rango de objetos específico. Lo que hace esto es que, como les dije, ¿verdad? Yo establezco una cantidad de objetos, en este caso las celdas desde la A1 hasta la E5.
Y para esos objetos voy a cambiar el tipo de letra. Esta es una propiedad font, que es con la que yo cambio el tipo de letra. Dentro del font hay más propiedades que son, si es negrita, cuál es el nombre del tipo de letra, cuál es el tamaño, cuál es el color de la letra. Entonces, yo lo que estoy haciendo con esto es que para todas estas celdas estoy diciendo, póngalo en negrita porque es true. Así en el de este tipo de letra, este tamaño y este color. Entonces, vean que con solo esto, yo lo hago para todo este rango de objetos. En vez de ir a la celda A1 a hacer esto, a la celda A2 a hacer esto, A3 todo esto, A4 todo esto, A5 todo esto, pasar a columna B, B1 todo esto, B2 hasta llegar a la E5. Entonces, por eso yo lo veo, lo visualizo más como un ciclo porque repite las instrucciones en forma automática, pero bueno, usualmente lo categorizan como condicional. De todas formas, así es como funciona. Después, dentro de las estructuras iterativas, la semana pasada habíamos visto lo que era el for, que de hecho lo vamos a utilizar hoy. Pero esta es otra que también es bastante utilizada, que es el while. La diferencia es que si recuerdan, el for lo que hacía es que yo tenía una variable de memoria en la que yo iba haciendo como una contabilización de qué era lo que iba a leer, ¿verdad? Yo pongo for fila igual a 1, por decirlo, a 2 y le pongo 50. Entonces eso significa que esa fila va a ir cambiando desde el valor 1 hasta el valor 50. Cuando llegue al valor 51 ya deja de repetir las instrucciones. Y adicionalmente con el for, la cláusula de finalización, que es la que se llama next, automáticamente incrementa el valor de esa variable. Entonces fila termina el ciclo de instrucciones y cuando llega al next, si fila era 1 primero, cambia a 2. Cuando termina, cambia a 3 y así hasta llegar a 50. Cuando llega a 51, ya no se cumple la condición de que está en ese rango y sale. Con el while no se hace en forma automática, sino que yo tengo que ir estableciendo esos valores. Entonces, ven, en vez de que yo lo pueda inicializar aquí directamente en el while, yo tengo que tener declarada la variable de memoria y tengo que asignarle el valor inicial aquí en una instrucción separada. Sin embargo, el ciclo se mantiene como que mientras esta condición sea verdadera, se van a repetir todas las instrucciones que estén dentro del ciclo. Entonces, mes empieza en 1. Si 1 es menor o igual a 12, sí lo es. Entonces, aquí, en este caso, tenemos el case. Y yo digo, bueno, case 1 es este. Entonces, la cantidad de días de ese mes es 31. Termina. Y esto es lo otro que hay que añadir, que el next ya lo tiene incluido, que yo tengo que incrementar a pie, es decir, con una instrucción que yo escribo, el número del mes. Si yo no pongo esta instrucción, mes siempre va a ser 1. Entonces, nunca va a llegar a ser mayor a 12. Entonces, el ciclo va a quedar aquí. Va a venir 1, entra aquí, 1, entra aquí, 1, entra aquí, y ahí va a seguir, y va a seguir, y va a seguir. Entonces, como les digo, en el for, con el next, se incrementa automáticamente. Aquí yo tengo que incrementarlo. Entonces, la primera vez es 1, se incrementa, la segunda vez es 2, ya entraría acá, verifica si es bisiesto, se incrementa. Ya la tercera vez es 3 y así sigue. Cuando es 13, entonces ya llega, revisa. 13 es menor o igual a 12, no, y termina. Pero entonces hay gente a la que le gusta más utilizar el while que utilizar el for. Como les digo, para mí es indiferente que utilicen este. Es más, ahorita vamos a ver otro. Lo que me interesa es que sepan ubicar bien cuáles son las condiciones que tienen que poner y que se recuerden incluir todas estas cosas, el valor de inicialización y la actualización de ese valor para que siempre pueda llegar a la condición final. La otra estructura es esta, el do, loop until, que la diferencia radical es que primero la condición que se va a verificar se verifica al final del ciclo. Eso significa que siempre va a ejecutar estas instrucciones por lo menos una vez. Porque digamos, en si este valor de mes fuera generado de alguna forma, si en algún momento ya este mes viene como 13, hace la verificación primero y nunca entraría acá. En cambio, cuando viene este de acá, si mes vale 13,
Independientemente de eso, una vez va a ejecutarlas porque es hasta el final que va a revisar la condición. Esa es una de las principales diferencias. Siempre se ejecutan las instrucciones al menos una vez. La segunda diferencia es que si ustedes se ponen a ver, aquí yo digo, mientras el mes sea menor o igual a 12. Entonces, el while se ejecuta siempre que esta condición sea verdadera. Mientras que en esta, el do loop until, se va a seguir ejecutando mientras la condición que yo le ponga siga siendo falsa. En el momento en el que la condición sea verdadera, ya deja de repetir las instrucciones. Entonces, vean que viene mes 1, empieza a ejecutar y llega al select case, aquí me dices 31. Incrementa, igual aquí tengo que ponerlo a pie. Entonces me dice, 2 es mayor a 12. No. Entonces, como no se cumple, vuelvo acá. Ahora entra en 2, verifica si es bisiesto, 29, 28 y va a hacer el incremento. Ahora va a valer 3. Entonces va a decir 3 es mayor a 12. No, y así se repite. Hasta que aquí llega, este es 12, se asigna el valor 13 y dice 13 es mayor a 12. Sí. Entonces ya deja de hacerlo. En el momento en el que se convierte en verdadera, deja de repetir las instrucciones. Nuevamente acá, ustedes escogen el tipo de ciclo que más les guste, ¿verdad? Teniendo esas consideraciones y comprendiendo cómo funciona. Y a partir de eso, vamos a ver ya las subrutinas, parecido a lo que ya vimos de las macros, se definen en un módulo para poder ser utilizadas desde la hoja de Excel. Puedo hacer un montón de lecturas, un montón de procesamientos, bueno, igual que en las funciones, pero la diferencia más importante es que recuerden que la función me devuelve un valor único asignado a una celda o a una variable de memoria. La subrutina no me devuelve un valor único. Puede hacer muchos cambios, muchas modificaciones, muchas escrituras, muchas lecturas, pero no devuelve un valor único, sino que simplemente ejecuta un montón de cosas. ¿Okay? Entonces, pues esa es la diferencia básica. Siempre que ustedes necesiten un valor para asignarlo a algo específico, es una función. Cuando lo que necesitan es hacer un montón de instrucciones para generar un resumen o algo así, por ejemplo, algo grande, pues entonces se utilizan una subrutina. Es la forma en la que se declara la subrutina. Los nombres mantienen las mismas características que dijimos para las funciones. Igual, no más de 255 caracteres, no permiten espacios en blanco en medio, hay ciertos caracteres que no se pueden utilizar ahí, eso es igual. Los parámetros igual se escriben entre paréntesis, el nombre del parámetro y el tipo de dato, y si hay varios parámetros, pues se dividen por comas. Obviamente, como no me devuelven un valor, no tengo que ponerle un valor. De hecho, si ustedes ponen una subrutina, bueno, que empieza con la cláusula sub, por supuesto, si ponen una subrutina y le van a poner aquí un valor que devuelve, les va a generar un error. Lo demás, las instrucciones, las que necesiten, y al finalizar, pues termina con end sub en vez de terminar con end function, como la otra. Para ejecutarlas, la diferencia es que, bueno, yo puedo ejecutarlas desde programación, ¿verdad? Sea escribiendo el nombre que yo le asigné a la macro o sea utilizando la cláusula call con el nombre. Cualquiera de las dos es válida. Ustedes igual, como les digo, utilicen con la que se sientan más cómodos. Yo particularmente prefiero utilizar el call para, desde que leo la instrucción ya recuerdo que era una macro que yo había creado, en vez de pensar que si era que si es una función, no, pues en realidad no va a ser una función. Pero bueno, a mí me gusta usar el código. Igual pueden usarlo sin eso, no hay ningún problema. Lo importante es que lo sepan ejecutar. Y desde Excel, desde Excel ahora vamos a ver cómo se podría utilizar. Como ya habíamos visto con las funciones, para utilizarlas desde Excel, yo me pongo ahí en la celda, le pongo igual y busco con el nombre de la función y ahí lo asigno a la celda. Por acá, pues vamos a tener que utilizar algunos objetos intermedios que me permiten ejecutar la macro. ¿Preguntas en los comentarios hasta el momento? No,
Ok, entonces vamos a trabajar ya con lo que es la práctica, que sabe que ya yo la tenía por acá. Aquí está. Esta es la práctica 7. Como les digo, es un archivo muy parecido al que estábamos trabajando. Ya viene con las mismas funciones que habíamos hecho antes. Aquí, voy a hacer acá, que es esta, y voy a salvarla. Lo que sí voy a hacer es salvarla para nuestro grupo para que ya quede guardada ahí. Yo creo que sí la terminamos porque vamos muy bien de tiempo, pero siempre prefiero guardarla para que nos quede ahí. Listo, ya esa es la de nuestro grupo. Entonces, vamos a ver qué me dice por acá. Me dice, en el módulo funciones, crea una variable pública llamada cambio euro, que pueda contener el tipo de cambio de los euros con respecto a los colones. Esto es pues porque aquí estamos manejando todo con respecto a los euros. Vean que no, igual no tenemos más hojas. Lo que pasa es que aquí existe esta columna adicional que es el monto en colones para cada una de las ventas. Entonces, obviamente, para poder asignar el monto en colones necesitamos saber cuál es el tipo de cambio de los euros para hacer ese tipo de conversión. Entonces, habíamos hablado de que tengo las variables de memoria, vamos, ¿verdad? Yo tengo una variable de memoria como esta que estoy utilizando acá. Este espacio se asigna cuando se empieza a ejecutar esta función. Y cuando llega la end function, se libera el espacio de la memoria. Entonces, yo desde calcular periodo no podría acceder a lo que hay en esta variable monto descuento, porque solo va a estar disponible durante la ejecución de esta macro. Cuando necesito una variable que pueda ser utilizada desde varias macros diferentes, yo tengo que declararla como pública. Que habíamos dicho que entonces en vez de ponerle dim, le vamos a poner public, y ya con eso sabe que es una variable pública, pero adicionalmente yo tendría que declararla dentro de este módulo, pero fuera de las macros, para que esté disponible, ¿ok? Entonces, yo lo que hago es que me vengo aquí al principio, vean que aquí estoy donde dice function calcular periodo, es la primera fila que tiene el módulo escrita. Entonces, yo le voy a dar enter para liberar espacios y vean que ya aquí, donde está encima de la función, me dice que estoy en la ventana de código general en la parte de declaraciones. Aquí es donde yo tengo que trabajar esto. Si me pongo aquí en medio, ya ahí ya no me lo va a permitir. Siempre todo esto lo va a asignar a una de las macros que están dentro del módulo. Así que tengo que venir a escribir arriba, donde dice, repito, declaraciones. Aquí entonces, nuevamente pongo public, porque es una variable pública. Se me dijo que se va a llamar cambio euro, entonces aquí le pongo el nombre cambio euro y le tengo que poner el tipo de datos. Como es una cantidad monetaria, pues entonces le pongo de tipo currency. Y entonces vean que ahí ya quedó declarada. Para cualquiera de estas funciones y de cualquier otra, porque está dentro de un módulo, sea de este módulo o sea de cualquier otro módulo, esta variable va a estar disponible siempre. Entonces, el valor que yo le ponga puede ser accedido desde cualquier lugar del proyecto y puedo cambiar el valor también desde cualquier lugar del proyecto. ¿Okay? Esto es, entonces, declarar una variable pública. Siguiente ejercicio. Me dice, busque el evento open, que es el que se ejecuta cuando se abre el archivo, y cambie las instrucciones de manera que, además de dar la bienvenida al usuario, le solicite el tipo de cambio. Verifique que el valor brindado sea numérico y almacénelo en la variable cambio euro. De no ser numérico, mantenga el valor de la variable en 0. Entonces, por aquí primero recordar, cuando declaramos una variable, sea pública o sea de una macro específica, siempre que le pongo el tipo de datos, se le asigna un valor. Desde el momento entonces en que yo declaro la variable cambio euro,
de tipo currency, el valor automáticamente queda en 0. Hasta el momento en el que yo le asigne otro valor. Entonces, en este sentido, esto que dice aquí, mantenga el valor de la variable en 0, eventualmente significa que no tengo que hacer nada, porque cuando abro el archivo es 0. Sin embargo, ahí lo vamos a trabajar. Eventualmente podemos poner la instrucción para que nos quede más claridad si quieren, pero no sería necesario porque su valor inicial ya va a ser 0. Vamos a buscar el evento open. Habíamos dicho, el evento open es del archivo. El archivo es this workbook. Entonces aquí hago doble clic en this workbook. Ya aquí me despliega, tengo los eventos before close programados y el evento open. ¿Ok? Entonces aquí en este open es donde voy a trabajar. Este es el mensaje que me está desplegando ahorita. Entonces, lo que me dicen es que debo modificar esto para que no solo me despliegue este mensaje, sino que también pida el tipo de cambio. Cuando yo le pido un valor al usuario mediante una ventana de estas, yo lo que utilizo es la función inputBox. Entonces, tengo dos formas de hacerlo. Una es dejar este messagebox con el mensaje de bienvenida y adicionalmente incluir un input box donde se pide el tipo de cambio. La otra es que en una sola ventana, mediante el input box, se dé la bienvenida y se solicite el tipo de cambio, que es como lo vamos a trabajar ahora. Ahora, ¿qué más? Bueno, para el input box habíamos hablado de que se necesita, como es una función que me devuelve el texto escrito por el usuario, pues entonces necesito declarar una variable de memoria en la que voy a escribir la respuesta del usuario. Y siempre el input box me devuelve un texto. Acuérdense que no importa que sea 12. Para ella es un texto que es 1, 2. No es un número 12. Siempre va a ser un texto. Entonces, tengo que declarar la variable de memoria que voy a utilizar para recibir esa información. Como les dije, digamos, aquí le vamos a poner tipo de cambio y esa va a ser de tipo string. Entonces, yo voy a venir aquí, yo le voy a decir, en vez de messagebox, voy a usar, ahí, ¿qué hice? Acá. En vez de messagebox, utilizo inputbox, que esto lo voy a asignar tipo cambio. Y acá pues tengo que abrir paréntesis para ponerle sus parámetros. Entonces, vean, voy a dejar este texto inicial de bienvenida. Si ahí me pone un error porque me pasé de renglón sin querer. Entonces, como no he cerrado el paréntesis, por eso me lo pone en rojo. Porque hay un error de sintaxis. Voy a dejar eso ahí. Adicional al mensaje de bienvenida, voy a pedir el tipo de cambio. Entonces, por ejemplo, a mí me gustaría que esto esté en renglones diferentes. En el primer renglón está la bienvenida, en el segundo renglón está la solicitud. El asunto es que, ¿cómo hago yo ese cambio de renglón? Con un enter, ¿cierto? Pero si yo le pongo, eso lo vamos a concatenar con un enter, eso es lo que pasa, si lo hago así, ¿verdad? Por un lado me pone el error porque no he cerrado el paréntesis acá. Por otro lado, suponiendo que yo lo cierre, si pongo esto, me cambia el renglón. Y yo lo que quiero es que dentro de este texto me incluya un enter para cambiar de renglón. Entonces, para eso existe una función que se llama CHR, donde yo le pongo el código ASCII de un símbolo y entonces incluye en el texto que yo estoy conformando ese símbolo. En este caso, no se asusten, no tienen que aprenderse un montón de códigos ASCII, pero el del enter, sí es interesante que se lo sepan. Nada más este. Entonces, yo lo que hago es que concateno esto con el carácter correspondiente al código ASCII número 13, que es el enter. Entonces, cuando se despliegue esta ventana en la pantalla, automáticamente va a cambiar de renglón con el enter que tengo acá. Pero como les digo, esta es la forma de escribir un enter. Y en el segundo renglón, ¿qué es lo que quiero que escriba? Entonces eso lo vuelvo a concatenar con otro texto. Ahí. ¿Y cuál es el nuevo texto?
voy a poner, indique el tipo de cambio del euro, por ejemplo. Y cierro las comillas, ¿verdad? Y ya ahí yo tengo mi función input box con los dos renglones y automáticamente pues ya va a tener un espacio para que el usuario escriba el valor ahí. ¿Ok? Así que me despliega esta ventana. Ya lo tengo ahí. Yo tengo que ir a verificar, como les dije hace un rato, si el valor que fue incluido por el usuario es un número o no. Porque si no es un número, yo no podría convertirlo, ¿verdad? A un número. Bueno, trataría de convertirlo en un número, pero me va a generar un error, que es lo que no quiero que suceda. De manera que yo tengo que ir a hacer la verificación. Para hacer esa verificación, entonces utilizo la función que vimos ahora que se llama isNumeric. Como isNumeric me devuelve un valor que es falso o verdadero, entonces yo lo que hago es incluirlo en una estructura condicional, donde yo llego y digo, bueno, si es numérico, ¿qué? Lo que haya en tipo de cambio. No importa qué sea, voy a ir a revisar esa expresión para ver. Si el valor de esa función es verdadero, significa que puede ser convertido en un número. Entonces, solo en este caso, yo lo que voy a hacer es que a la variable pública que yo ya había declarado, que se llama cambio euro, le voy a asignar el valor numérico de tipo de cambio. ¿Qué tipo de dato es cambio euro? Es un currency. Entonces yo utilizo la función que se llama convert to currency. ¿Con cuál parámetro? Con tipo cambio. Como les decía antes, si no es numérico, pues entonces ya la variable tiene el valor de 0. Pero eventualmente podríamos ponerlo aquí como para que quede más claro que si no, entonces cambio euro sería igual a 0. Como les digo, esto de aquí no es necesario porque ya la variable vale 0. Pero tal vez para que nos quede un poco de claridad de qué sucede en este caso, podríamos incluirlo así. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿No? Déjenme ver acá. Ok. Adrián, ¿sí? Si nada más vale 0 porque se inicializa en 0, es por default. Sí, porque en el momento acá en el que yo la declaro, aquí, al ser de tipo numérico, se le asigna un 0. Cualquier variable de tipo número, en el momento en que es declarada, se le asigna un 0. Ok, gracias. Ok. Entonces, bueno, esto que acabamos de hacer se ejecuta cuando se abre el archivo. Entonces, para probarlo, yo tengo que cerrar el archivo y tengo que abrirlo para ver si funciona. Entonces, vamos a hacer eso, vamos a cerrar, vamos a salvar, obviamente. Y ahora que cerramos, aquí le voy a decir que no. Y ahora lo vamos a volver a abrir. Y acá lo abro. Acuérdense, si les pone esto, que las macros se han deshabilitado, habilitar contenido, tienen que decirle habilitar contenido para que ejecute las macros. Entonces, ven, esta es ya el input box. Aquí está el enter. Me hizo el cambio de renglón para que estén las dos oraciones en diferentes renglones. Entonces, ya eso queda ahí almacenado. Yo le pongo, no sé, 700, por decir algo. Ese es un valor numérico que yo voy a aceptar. Y ya ese valor está almacenado ahí en esa variable de memoria. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Todo les funcionó? No hay preguntas, ¿no? Okay. Vamos Profe, no entonces entiendo a qué se refiere con que queda almacenado, o sea, ¿a dónde queda almacenado? en esta variable de memoria. Sí, tal vez es que aquí no se ve. Pero, por ejemplo, vea, si acá hacemos un sub, este es de prueba, no lo tienen que hacer ustedes.
Message box de cambio euro. Y esto lo corro. Ah, no, ahora es 0, sí, porque era cuando entró. Sí, tenía que estar ejecutándolo. Tal vez lo podemos hacer así, solo para que lo vean. Sí, porque esto es como muy abstracto. Digamos que aquí al final, lo que voy a hacer es desplegar en la ventana el contenido de cambio euro. Okay, obviamente tengo que volver a salirme y volver a probarlo. Ahí yo pongo, digamos, 700. Entonces, en esa variable de memoria ya está almacenado ese valor. ¿Ok? Ok. Entonces, yo lo tengo ahí. Ahora vamos a ver para qué es que lo vamos a utilizar. Digamos, por el momento todavía sigue siendo muy abstracto. Lo que tienen que tener claro es que si es una variable pública, va a estar disponible en cualquiera de los otros lugares. Voy a quitar eso de cómo estaba. ¿Sí, Adrián? Ahora que se puso en 0, digamos, el alcance de la variable llega hasta cuando uno cierra el message box o sigue después de No, eso. la variable ahí sigue. Ah, ok, gracias. Vamos entonces ahora a ver esto. Ahora me dice, cree una macro de tipo subrutina que para cada venta registrada en la hoja ventas 2019, calcule en la columna B el periodo de venta mediante la función calcular periodo. En la columna D, la zona de la tienda mediante el uso de la función calcular zona. En la columna G, el pago realizado mediante el uso de la función calcular monto. Y en la columna H, el monto en colones con base en el valor de la columna G y de la variable cambio euro. Al finalizar la macro, incluye una instrucción para salvar automáticamente el archivo y despliegue un mensaje al usuario que le indique que se terminaron de procesar las ventas. Es decir, ¿qué es lo que va a hacer esa macro? Para cada una de estas filas, cada venta va a venir y va a llenar el periodo, va a llenar la zona, va a llenar el pago realizado y va a hacer el cálculo del monto en colones. Eso. Entonces va a leer desde acá hasta la última que tengamos, que es esta. Y para cada fila va a hacer eso. Periodo, zona, pago realizado y monto en colones. Cuando ya terminó de leer todas las filas, ya hizo todos los cálculos, entonces va a salvar el archivo automáticamente, sin que yo como usuario tenga que venir a hacer esto, sino que lo salva mediante una instrucción en Visual Basic y adicionalmente le va a poner un mensaje al usuario que le indique que ya terminó. ¿Por qué es importante poner un mensaje al usuario? Porque, bueno, en este caso se van a llenar las columnas, entonces es bastante evidente que sí se hizo. Pero hay otras veces que se hacen otros tipos de cálculos que no son tan visibles para el usuario. Entonces, como se procesa tan rápidamente, digamos que el usuario hace clic para que se haga todo y como no ve nada, le vuelve a hacer y le vuelve a hacer y le vuelve a hacer y le vuelve a hacer clic y le sigue haciendo clic un montón de veces y cada una de esas veces se hacen cálculos. Entonces es mejor ponerle el mensaje al usuario como para que diga, ah, mira, es que lo hizo muy rápido, pero ya lo hizo. Y no que quede con la duda de si fue que lo hizo o no lo hizo. ¿Okay? Vamos entonces a hacer el algoritmo de esto. Vamos a pasarnos la práctica. Sí. Vamos a hacer esto. ¿En qué hacemos el algoritmo? ¿En lenguaje natural o pseudocódigo? ¿Chicos? Pseudocódigo. Pseudocódigo. Ok. Entonces voy a borrarme esta. Y esta va a ser más grandecita. Y esta voy a borrar. Entonces vamos a trabajarlo aquí en pseudocódigo. Entonces, como ya les expliqué, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que ahora hay que ponerlo paso por paso. Primero,
sé que tengo que leer desde acá. Visualmente yo puedo ver que es desde la fila 3 hasta la fila 134, ¿verdad? Ya a partir de aquí no hay más datos, no tengo que leer nada más. Entonces, siempre tengo que establecer cuál es el rango, en este caso, de filas que voy a leer. Tengo que tener establecido ese rango de lectura para saber cuál es, dónde empiezo y dónde termino. ¿Ok? Entonces, eso lo vamos a poner aquí. Establecer el rango de lectura. En este caso va a ser de la fila 3 a la 134. ¿Por qué no empiezo en la fila 2? Porque en la fila 2 hay encabezados. La fila 1 tiene el título, entonces ahí no hay valores que yo tenga que procesar. Las ventas empiezan en la fila número 3. Así que tengo el rango de lectura establecido, entonces yo tengo que decir, ok, para cada fila del rango, ¿qué tengo que hacer? Entonces aquí es donde yo empiezo a cambiar un poquito, déjeme con este. Voy a decirle paso 2.1. Entonces digo, para cada una de las filas, en la columna B, asigno el periodo con base en el mes de la columna A, ¿cierto? Así que tengo asignado ese periodo, entonces yo digo, en la columna, ay, perdón, lo estoy haciendo en pseudocódigo. Perdón, voy a hacer un pseudocódigo. Vamos a ver. Filas. Rango de filas va a ser entre 3 y 134. ¿Ok? Cuando yo digo para cada fila dentro de un rango, significa que es una estructura iterativa, cíclica. Entonces, en pseudocódigo, yo le pongo que mientras la fila sea menor o igual a 134, que es la última que tengo que leer. ¿Ok? Entonces, mientras se dé esta situación, yo lo que tengo que hacer es asignarle a la columna B el resultado de la función calcular periodo. ¿Con qué valor? Con el que hay en la columna A, que es el mes. En el paso 2.2 yo digo que a la columna D le voy a asignar calcular zona con lo que hay en tienda. Entonces yo digo que a la columna C le asigno calcular zona con lo que hay en la columna, perdón, aquí es C y aquí es D. Sí. A la columna G le asigno el calcular pago con la E y la F. Entonces aquí pongo paso 2.3. A la columna G, calcular pago con lo que hay en F y con lo que hay en G. Y a lo que es la columna H, para el monto en columnas, lo que hago es multiplicar lo que hay aquí en el pago realizado por el contenido de la variable cambio euro. Entonces yo aquí pongo que en columna H asigno lo que haya. Ajá. En la parte de arriba, la segunda columna no sería E en vez de G.
Ok, para la columna G, Perdón, cancelar aquí es E columna y E. F. Aquí es Ajá, E y eso. F, sí, gracias. E y F. Era para ver si estaban poniendo atención. No, gracias, gracias. Esto G por lo que tenga en la variable cambio euro. ¿Ok? Esto es lo que tengo que hacer con cada fila. Lo hago en la fila 3, en la fila 4, en la fila 5, en la 134 y cuando llego a la 135 ya terminé. Cuando termino el ciclo, entonces, yo lo que hago es decirle que tengo que salvar el archivo. ¿Cómo salvo el archivo? Entonces yo utilizo el objeto thisWorkbook, que ya lo habíamos visto, ¿verdad? Y le digo save. Esa es la forma. No es save as porque no voy a salvar un respaldo, una copia o algo así, sino que es salvar propiamente el archivo. Y así que hago eso, entonces yo vengo y le genero el mensaje al usuario, ¿verdad? Message box. Ya terminé. Digamos que aquí pongo ya terminé, después lo ponemos más bonito por allá. Esto es el algoritmo de lo que yo tengo que realizar. ¿Alguna pregunta acá? No. Ok. Entonces, vamos a ver. Este es mi algoritmo, son estos pasos y con eso lo logro hacer todo. ¿Qué tengo que verificar? Así que tengo el algoritmo. Bueno, ¿cuáles son las variables de memoria que yo debería declarar para que esto me funcione? Por aquí yo puedo decir, bueno, tengo el rango de filas que es del número 3 hasta el número 134. Esos son valores exactos que yo ya vi. Yo ya sé qué es eso. ¿Okay? Eventualmente ustedes me pueden decir, profe, ¿y qué pasa si meten más ventas? Y resulta que la última venta está registrada en la hoja 200. Bueno, así como está el algoritmo, va a leer hasta la 134 y no va a hacer nada más. Después, creo que en la próxima práctica, o dentro de 2 prácticas, no sé, en una de esas, ya no me acuerdo exactamente cuál, vamos a ver cómo se calcula automáticamente. Por el momento lo vamos a dejar así para mientras nos vamos acostumbrando. Por el momento entonces decimos de la 3 a la 134. Ahora me dice, mientras la fila sea 134, entonces esto es lo que dijimos, la fila 3, la fila 4, la fila 5, la fila 6, la fila 7. Entonces, sí voy a necesitar una variable de memoria con la que yo pueda llevar el control de la fila que estoy leyendo en ese momento. Entonces, esa variable de memoria se va a llamar fila, porque es la que me lleva precisamente el número de la fila. ¿Ok? ¿Qué tipo de dato debería asignarle yo a esa variable de memoria fila? ¿Qué se les ocurre? Pensando en que esto es una fila, ¿verdad? ¿Qué sería? Alguno que se me eche el agua, no importa. Nadie. Ok, No sé, acuérdense. profe, es que no se puede aplicar varios. Bueno, sí, pero ¿cuáles serían esos varios que podría utilizar? Uno sería de fecha, ¿no? El de date, creo. O, ¿Por qué bueno, no sé fecha? en qué se aplica periodo. O no sé. No, no, no. Es que, ojo, digamos, la fila es esto que tengo acá. No, es que ahí me marca todo. La fila es lo que tengo aquí. Fila 1, fila 2. Estos son los contenidos. Pero acuérdense que esta celda, ya la celda en sí misma, tiene el nombre de la columna con la fila. A6. Si es esta, la columna C con la fila 11. Ese es el nombre de la celda. Pero la fila es esto. 1, 2, 3, 4, 5. Es un número entero. Porque no voy a decir la fila 10.74. La fila 10 o la fila 11. La variable general variant, no. No, no, no. Porque como les estoy diciendo, la fila es un número entero. Es la fila 1, es la fila 5, es la fila 100, es la fila 1000. Pero la fila es ese número.
Me imagino que decís variant porque puede tener varios valores, pero nuevamente estos valores son de las celdas. Pero la fila sigue siendo, sin importar si es esta o sin importar si es esta, la fila sigue siendo la número 11. Entonces es un valor entero. Entonces yo puedo decir que la fila es de tipo integer. ¿Queda eso claro? Es como decir la columna es un string. La D, la J, la B. La columna, solo la columna es un string, porque es una letra. Solo la fila es un número entero. El 12, el 9, el 7, el 20. Ok. ¿Queda eso claro, sí? Entonces, a partir de eso yo llego y puedo decir que tengo esa variable de memoria, que la tenía acá. Esta es una variable de memoria. Perdón, esta, la fila. Y que ya vimos que es de tipo integer. Con eso yo voy leyendo para cada columna en cada fila. Aquí llevo el registro de la fila, no necesitaría nada más. Esto puedo calcularlo directamente sobre la misma columna, sobre la celda H para la fila que esté leyendo. Esto es un método del objeto y esto se despliega en pantalla así nomás. Entonces, la única variable de memoria que necesito en este momento es fila. ¿Ok? Como les digo, fila es un número entero. Vamos a ver, entonces hay que ir a empezar a escribir estas cosas y esto es una subrutina. Habíamos dicho las subrutinas para que sean accedidas desde la hoja de Excel y las funciones también tienen que estar escritas en un módulo. Tenemos dos posibilidades por acá. Una es, bueno, voy a cerrar esta ventana. Una es que nosotros vengamos a escribirla en este módulo. Este módulo se llama funciones. En realidad esto no es una función, pero podríamos escribirla acá. La otra es que hagamos otro módulo. Sin importar cómo sea, como esta variable es pública, va a estar disponible para ambos. ¿Cómo quieren que lo hagamos? ¿En un módulo que se llame subrutinas o lo hacemos aquí directo? En otro módulo. En otro módulo, ¿ok? Entonces venimos, insertamos un nuevo módulo y le vamos a poner a este subrutinas. Como les digo, solo vamos a tener una, pero no importa. ¿Ok? Y acá vamos a escribir entonces. ¿Qué nombre le vamos a poner a la macro? Como es una subrutina, hay que ponerle sub y ahora tenemos que bautizarla. ¿Qué nombre le asignamos? Digamos que procesar ventas. Esa es nuestra macro. Aquí dijimos entonces que vamos a tener la variable de memoria que se llama fila, que va a ser de tipo integer, ¿verdad? Entonces ahí la ponemos porque es un número entero. Ya ahí está, lista. ¿Ok? Vamos entonces ahora con el algoritmo. El algoritmo me dice, ok, desde la fila, que ya dijimos que es la 3, hasta la 134, tengo que repetir estas instrucciones. Entonces aquí tengo un ciclo. Yo puedo utilizar el for, puedo utilizar el while. ¿Ok? En este caso vamos a utilizar el for que ¿no? La semana pasada no lo utilizamos, en la práctica 6 no lo utilizamos. Vamos a ver el for y en otro momento podemos ver cómo se usa el while. Entonces el for yo tengo que decirle, ok, va a utilizar la variable fila, el valor inicial es 3, el valor final es 134. Entonces yo lo pongo aquí. For fila igual a 3 hasta 134. Y en medio voy a escribir todas las instrucciones. Pongo el next, acuérdense, la cláusula de finalización para que no se me olvide. Entonces aquí empieza fila 3, hace las instrucciones, incrementa fila 4. Con fila 4 hace las instrucciones, incrementa y ahí sigue. Con fila 134 hace las instrucciones, cambia a 135, 135 ya no está en este rango, entonces continúa con el resto de la macro. Ahora bien, entonces me dice, para cada fila lo que tengo que hacer es, en la columna B, voy a poner calcular periodo con el parámetro
de lo que haya en la columna A, ¿cierto? Esto es lo que hicimos antes con las funciones. Aquí voy a asignarle calcular periodo con el parámetro que tengo acá. Es exactamente lo mismo, solo que ahora lo voy a escribir como instrucción. No lo voy a hacer directamente sobre la celda, sino que voy a hacer la instrucción de programación. Entonces hay que tener unas consideraciones. Habíamos hablado, cuando vimos lo de las jerarquías de los objetos, que tenemos un objeto que se llama range. Y el range hace referencia a una celda, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo aquí quiero asignarle el valor, el resultado de la función. Entonces, resulta que la primera vez, yo lo que quiero hacer es decir, ok, a la celda B3 le voy a asignar el resultado de la función calcular periodo. ¿Con qué? ¿Cuál es el parámetro? La celda A3, ¿cierto? ¿Hasta ahí vamos claros? Voy a asumir que sí. Ahora, el objeto tiene varias propiedades diferentes. Tiene un texto, tiene el contenido, tiene la fórmula, como ya vimos, tiene el tipo de letra, tiene un montón de propiedades. Entonces, cuando yo hablo de que quiero cambiar el contenido de una celda, lo que tengo que hacer es decirle, ok, a esa celda, pero ¿a qué parte de la celda? ¿Cuál propiedad? A la propiedad que se llama value. Voy a cambiar el contenido de la celda y a ese contenido, a esta parte de la celda, le voy a asignar el resultado de este. Pero esto que tengo aquí también es un objeto celda, que también tiene diferentes propiedades. Entonces yo digo, el parámetro de esta función también va a ser el contenido de esta celda. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que se usa el nombre del objeto, que es esta parte, hasta el paréntesis, punto, y el nombre de la propiedad del método o del evento? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Al contenido de la celda B3 le asigno el resultado de la función calcular periodo como parámetro le envío el contenido de la celda A3. ¿Ok? Ahora bien, si yo escribo B3 en las instrucciones aquí, ¿verdad? En todas escribo B3, entonces de la fila 3 a la 134 siempre va a escribir en la misma celda, en la B3, que es esta. Yo lo que quiero es que cuando estoy en la fila 3 lo escriba aquí, pero cuando estoy en la fila 4 lo escribo aquí, cuando estoy en la fila 5 lo escribo acá. Entonces yo tengo que ir cambiando la celda en la que voy a escribir con respecto a cambiando la fila, ¿cierto? Entonces, ojo aquí a otra consideración. Les había explicado con esto, ¿se acuerdan? El trim, ¿qué me pasa con este tipo de cosas? ¿Verdad? Si eventualmente yo tengo un texto así, yo con el trim elimino los espacios en blanco antes y después para que me quede este tipo de texto. Yo tengo que la variable fila es un número, ¿verdad? Fila es integer. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que fila tiene el valor 3 inicialmente. ¿Ok? Yo puedo convertir, si yo hago esto, convert string del número 3, entonces esto puede convertirse a esto, pero también eventualmente puede ser algo como esto. Dependiendo de ciertas cosas, de momento, de ejecución en la memoria y demás. Esto es un texto con el 3 y esto también es un texto con el 3. Esto de aquí es el nombre de la celda. Es un texto que tiene la columna y la fila. Entonces, yo lo que necesito es garantizar que cuando convierto este valor numérico para dar el nombre de la celda, que es este de acá, yo necesito estar con toda seguridad que no me va a dejar estos espacios en blanco,
porque no existe en ningún lado una celda que se llame B espacio 3 espacio. Eso me generaría un error durante la ejecución. Entonces, yo, mediante la función trim, esta que de acá, yo puedo convertir el número en un texto y adicionalmente quitarle esos espacios en blanco antes y después. Entonces, esto que está aquí, voy a ponerlo en verde más bien, yo lo puedo cambiar de la siguiente forma. Yo diría el range igual de la columna B. Siempre va a ser la columna B. Eso lo voy a concatenar con el trim de la variable fila. Entonces, con eso me garantizo que no voy a tener esos espacios en blanco. Y eso, ahí, que se me cambia de lugar. Y a eso, bueno, igual al contenido, vean que esto que está aquí es la forma en la que voy a calcular esa fila. Ese 3 lo voy a calcular de esta forma a partir de un valor numérico. Y eso entonces va a ser igual a calcular periodo con el range, esta vez de la fila A, y nuevamente con el trim de la misma fila que estoy leyendo, porque entonces este de acá lo utilizo, lo calculo más bien a partir de este mismo valor. Entonces, si yo lo escribo de esta forma, cuando fila vale 3, va a hacerlo en la B3 con el valor de la celda A3. Cuando fila valga 100, va a hacerlo en la celda B100 con la celda A100. Y así consecutivamente. ¿Queda esto claro? Es que muchas de estas cosas las vamos explicando y las vamos a seguir utilizando. Entonces, poco a poco va a ir quedando un poquito más claro y demás, pero si hay algún concepto que no entienden, por favor, díganlo inmediatamente. ¿No veo manitas? Entonces, cuando pongo, digamos, cuando quiero seleccionar fila, o bueno, en este caso fila, tengo que poner estrictamente trim. Sí. Y para concatenar, tengo que poner ese tipo de i. Y, sí, sí, la i, no sé. Exactamente. El ampersand es para concatenar y el trim para evitar estos espacios en blanco que son, que me generarían un error en la ejecución. ¿Sí? Entonces. Ok, y digamos, si fuera al revés, digamos, que yo quisiera columna en vez de fila, igual se hace así. Lo que pasa es que la columna ya tendrías que tener una variable de tipo texto, porque la columna es A, B, C, no va a ser un número. Entonces ya es el texto en sí mismo, ya no tendrías que cambiarlo a texto. Okay. ¿Me entiendes? Sí, ¿me entiendes? No exactamente. Veámoslo así. Ahorita lo estamos haciendo de esta forma porque yo estoy leyendo la fila 3, que es un número, después la fila 4, que es un número, después la fila 5. Entonces, este número yo lo tengo que convertir a un texto, porque acuérdense que el nombre de la celda es un texto. A5. Entonces, como ya tiene una letra, todo lo demás va a ser igual. ¿Verdad? Es la celda A5, todo esto es un texto. ¿Cómo? Se los puse acá. Es el texto B3. Así se llama, ese es el nombre. Entonces, aunque para nosotros el 3 es un número, acuérdense que para ella es un texto con el símbolo 3, no es un número 3. Entonces, como la fila sí es un número, yo lo tengo que convertir a un texto para poder asignar el nombre de la celda, que es lo que estoy asignando aquí, B3, como un texto. Si vos lo que me decís es, si yo lo que tengo son las columnas, significa que yo estaría haciendo una revisión, no sé, columna A, después hago los cálculos para columna B, después hago los cálculos para columna C. Como la A es un texto y la B es un texto y la C es un texto, entonces ya eso no lo tengo que convertir a un texto porque es un texto. Yo puedo ir desplazándome entre las columnas, pero ya ese es un valor de texto. ¿Me entiendes?
Sí, ya me quedan más claro. Igual, eso difícilmente. Vamos a ver que lo que más se utiliza es que sean las filas. Porque yo pongo como en las columnas todos los tipos de datos que necesito y en las filas voy llenando y voy llenando y voy llenando. Usualmente se llenan hacia abajo, no hacia la derecha. Entonces van a ver que casi todo lo que vamos a utilizar va a ser así. Ok, entonces por acá yo llego y digo, ok, ahora voy a poner esa instrucción aquí, tal como la puse. Entonces yo le digo, ok, para la columna B, con el valor de texto de la variable fila, sin espacios en blanco, y a esto, ¿verdad? Al contenido de esa celda, le voy a asignar el resultado de la función calcular periodo. ¿Con cuál parámetro? Lo que hay en la celda A para la misma fila que estoy leyendo. Bueno, con el contenido de esa celda. Entonces, ese es el parámetro y este es el lugar en el que la voy a dejar. Ahora diría, parecido, para la misma fila, en la columna D, para la misma fila, voy a dejar el resultado de la función calcular zona, pero esta vez el parámetro es lo que haya en la columna C. Entonces digo, ok, lo que haya en la celda de la misma fila, pero en la columna C. Y este, obviamente, el contenido también de la celda. En la columna, ¿cuál era? La G. En la columna G, para la misma fila que estoy leyendo, voy a asignar el calcular pago, si no me equivoco. No, calcular, ¿cómo se llama? Calcular monto. Ahí uno se da cuenta porque no le puso los parámetros cuando abrimos acá. Si coincide el nombre, me los va a encontrar. Si no me los pone es porque estoy equivocándome de nombre. Entonces ahí sería E y F, ¿verdad? Lo que hay en E. Entonces ponemos lo que hay en la columna E para la misma fila. Y el segundo parámetro es lo que hay en la columna F para la misma fila. Y al final, en la columna H, voy a dejar lo que hay en la columna G, que ya es el monto con el descuento. Y eso lo multiplico por lo que haya en cambio euro. Entonces, ven, aquí me hace todos los cálculos para la fila 3. Cambia la fila a la 4 y hace todos los cálculos para la fila 4. Cambia la 5 y así sigue. 134, ya que incrementa, no coincide, entonces sigue con el resto de la macro. ¿Qué es el resto de la macro? El resto de la macro, según nos decían las instrucciones, era salvar el archivo, que lo utilizo tal cual, ¿verdad? El nombre del objeto es this workbook y el método save. Y esto lo acompaño de un mensaje al usuario que dice: se ha finalizado el procesamiento de las ventas, por decirlo así. Acuérdense que esto es solo como para que el usuario se dé cuenta de que ya terminó. Esta es la subrutina. ¿Preguntas? Profe, yo no entendí por qué usted puso digamos, en la G, en el range G, porque al final puso otro range. Porque la función calcular monto, que la tengo acá, tiene dos parámetros, el importe de la venta y el descuento. El importe lo tengo ahí.
en la columna E. Y el descuento lo tengo en la columna F. Entonces, acuérdate que si yo tengo una función con 2 parámetros, siempre que la use tengo que mandar los 2 parámetros. En este caso son E y F. Y entonces por eso acá yo le puse lo que hay en E y lo que hay en F. Ah, ok, gracias. Con gusto. Siempre, siempre la misma cantidad de parámetros con los que definí la macro. Esto es ya lo que se va a hacer durante la ejecución. Entonces yo tengo que decirle con cuáles valores va a calcular ella el monto. ¿Alguna otra pregunta? No. Ok, entonces vamos a hacer lo último para ya probarlo. Lo último es, como ven en las instrucciones, es salirse del editor para crear un botón de comando desde la hoja de Excel y que nosotros podamos entonces ejecutar esa macro, que es de tipo subrutina, desde la hoja de Excel. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, aquí me voy a salir de esto, un momento. Vamos a quedar en esta parte, salvemos, que no se nos olvide salvar. Y entonces vean que en esta misma pestaña de programador, aquí tengo un botoncito que dice insertar. Esto me permite insertar algunos objetos de tipo programación para ejecutar cosas específicas. ¿Okay? Los que vamos a usar nosotros son los controles de formulario. No vamos a meternos con los ActiveX porque tienen un comportamiento un poco diferente. Pero entonces dentro de cada uno de ellos tenemos estas opciones. Este es un botón. Esto es un cuadro combinado, esta es una casilla de verificación y aquí tenemos varios, ¿ok? Diferentes. Entonces, habíamos visto, cuando quiero utilizar la función desde acá, yo me vengo aquí, le pongo el nombre de la función y acá la tengo y le pongo el parámetro y listo, se calcula. Sin embargo, si vemos acá, procesar ventas, vean que no me aparece. ¿Por qué no me aparece? Porque no es una función, es una subrutina. Entonces yo no puedo ejecutarla ahí. No me devuelve un valor por asignar a una celda. Entonces, para poder utilizarlas es que yo ingreso este tipo de objetos. Entonces, de acá voy a insertar, voy a escoger este que se llama un botón. Le doy clic ahí y lo voy a insertar aquí en las celdas de la J3 a la K3. ¿Ok? Entonces, me despliega esta ventana donde están todas las subrutinas. Nada más. Vean que aquí no me aparece ninguna de las funciones. Solo me van a aparecer las subrutinas que yo tenga declaradas en módulos de mi archivo. En este caso, yo voy a decir, yo quiero que cuando me hagan clic en ese botón que estoy metiendo, se ejecute esta subrutina. Entonces ahí la selecciono y le digo aceptar. Entonces ahí tengo ese botón. Mientras en este botón yo vea estos círculos, significa que estamos en modo diseño, no se va a ejecutar. Entonces yo lo puedo cambiar de lugar o puedo cambiarle el texto. Yo puedo venirme aquí, ¿verdad? Decirle ok. En el texto voy a poner procesar ventas. En el momento en el que yo haga clic en otro lado, salgo del modo diseño. Entonces ya ahí, cuando el usuario haga clic sobre procesar ventas, me va a ejecutar la macro que acabo de hacer. Y ahí está. Automáticamente se calcula todo. Aquí está el mensajito se ha finalizado el procesamiento de las ventas y aquí están los valores. Con el valor de la variable cambio euro, que dijimos que era pública, que estaba disponible para todo momento y se efectuó para todos. Todas las filas tienen la información. Entonces, me pueden decir, es más fácil venir aquí a asignar el periodo que tener que hacer toda la macro, sí, pero supongan que son 50,000 filas y que se las mandan todos los días. Es más fácil hacer la macro un día y después solo ejecutarla que tener que estar haciendo la revisión de esa cantidad de filas todos los días. Hacerlo del botón otra vez, claro, te lo enseño. Digamos acá, vamos a hacer uno diferente. Insertar. Y acá en este caso lo que quiero es que sea un botoncito de estos, ¿verdad? De que se apretan, donde se hace clic, se ejecuta. Entonces, selecciono este objeto
y le digo dónde quiero que esté el objeto. Así que marco la zona, me aparecen aquí las subrutinas. Entonces yo escojo la que le quiero asignar. En este caso solo tenemos una subrutina, las demás son funciones. Así que le digo procesar ventas y le doy a aceptar. Aquí, mientras esté con los circulitos estos, estamos en modo de diseño. Entonces puedo cambiar el texto por el texto que yo quiera. Y ya, cada vez que le haga clic, se va a calcular todo esto. ¿Ok? Si quiero pasar a modo diseño de esto, le hago clic con el botón derecho. Aquí en este caso yo la voy a cortar, ¿verdad? No lo quiero ahí. Pero esa es la forma en la que podemos incluirlo. Entonces, cuando voy a crear subrutinas, a ejecutar, perdón, subrutinas desde la hoja de Excel, utilizo esos. ¿Quién me puso un mensaje adicional? Profe, Ajá, ¿podría volverse al módulo otra vez un momento, por favor? claro. A este. Sí, gracias, es para ver porque tengo algún error. Gracias. Ok. ¿Lo probaron? ¿Les sirvió? Cualquier error, díganme, lo vemos en estos 4 minutos que quedan. ¿O a todos les corrió bien? ¡Qué silencio! Díganme, ¿me fue bien? O profe, no me sale. Díganme algo. Yo estoy Sí, terminando de profe, todo escribir, ¿verdad? bien. Ok. Ahí recuerden que esto es muy importante, que lo repasen, que digamos, aunque les haya salido perfectamente, traten de hacerlo de cero. Lo más tal vez complicado es establecer el algoritmo. ¿Cómo voy yo a poner eso? ¿Cuáles son las variables de memoria que necesito? Lo otro hasta cierto punto se convierte en algo bastante mecánico, porque es simplemente ubicar, digamos, los parámetros en cuál columna están para ponerlos en el mismo orden y demás. Pero hacer el algoritmo para saber dónde hay un ciclo, dónde hay una estructura condicional, cómo se asignan los valores, cuáles variables necesito, por ahí es tal vez donde tienen que desarrollar un poquito más de destreza, que es lo normal, ¿verdad? A todos nos pasa exactamente igual, que es de repente las cosas que uno hace mecánicamente, si uno le dan la hoja y el papel y le dicen haga el cálculo, para uno casi que es mecánico, pero transformar eso en un paso a paso es lo que a veces cuesta, porque hay cosas que para uno son muy obvias, pero que hay que explicárselas a la computadora. Ok, bueno, si no hay preguntas o comentarios adicionales, entonces te podemos ir terminando y nos vemos a las 9 para la parte teórica. ¿De acuerdo? ¿Sí? Profe, Está bien, profe. Ajá. una pregunta. En el examen de la otra semana, el de laboratorio, es solo el tema 1, ¿verdad? Ya esto cuenta Sí. como tema 2. Sí, esto es para el segundo parcial de laboratorio. Ok, gracias. Ok. Dice, no me asuste, profe, no me vaya a decir que sí. Sí, profe, es que ahí voy, pero Pero sí, esto es mucho, como les digo, de practicar, como de irlo madurando poquito a poco, ¿verdad? No, Dios guarde, así como decir, ya vamos a meter macros. No, yo lo sí, claro, entiendo. por eso fue que me asustó, porque para tener solo una semana de práctica, para ya No, evaluarlo, me asusté un poquito, pero todo no, bien. tranquilos. Para el examen de hoy en 8 es solo Excel. ¿Ok? Bueno, voy a ir Profe, cerrando. ¿podría poner otra vez el Excel, porfa? Sí, dame un momento. Ujú. ¿Estamos ya? Sí, gracias. Ok, bueno, para dejar de compartir y dejar ya la sesión. No, entonces a las 9 en el enlace teórico, ¿ok? Chaito. Gracias, profe. Ok. Gracias, profe.